Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra, un programa dirigido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Asociación Metropolitana de la Ciudad de México. Es para nosotros un gusto poder ofrecer este repaso de la lección de escuela sabática cada semana. En este momento vamos a estudiar la lección número 9, que lleva por título Anden como sabios. El autor de la lección nos explica en la introducción que hace no mucho tiempo atrás se subastó una jarra de cristal en el Reino Unido y entonces la estimaron en un aproximado de $200. Pero por ahí unos apostadores perspicaces se dieron cuenta del verdadero valor de la jarra, que oscilaba los 5 millones de euros. Finalmente, uno de ellos se fue con una ganga, comprando por únicamente $200 esta jarra. ¿Qué fue lo que hizo que este postor se llevara esta jarra en un precio muy bajo, en una ganga? La respuesta es muy sencilla. Este postor conocía el verdadero valor de esta jarra, algo que los subastadores ignoraban. Saben que al estudiar Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20, el apóstol Pablo contrasta lo que los paganos consideraban como los tesoros de la vida versus lo que los creyentes consideran los verdaderos tesoros de la vida. Mientras que los paganos, por un lado, les gusta la diversión, las fiestas, el alcohol, el sexo libertino, el apóstol Pablo habla de que los creyentes deben interesarse por los mejores tesoros de la vida, que tienen que ver con la rectitud, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con todo lo bueno y verdadero que únicamente Cristo provee. Ojalá que al estudiar esta lección nosotros podamos rescatar lecciones para nuestra vida diaria. Es para nosotros un gusto poderles saludar a todos los que nos acompañan semana con semana. Sabemos que nos acompañan y nos observan desde Europa, Sudamérica, Centroamérica, desde la República Mexicana, desde Estados Unidos. También saludamos a los que nos observan específicamente a través del canal de 3ABN. Es un gusto también poder estar con ustedes. En este momento voy a presentar los 3 puntos que estaremos estudiando durante este repaso de la lección número 9. El primer punto es andar como hijos de luz. El segundo punto tiene que ver con consiguiendo gangas. El tercer punto tiene que ver o lleva por título experimentando el Espíritu. Así que les voy a invitar para que hagamos una oración y podamos comenzar con el repaso de esta semana. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus bendiciones. Gracias también, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Gracias porque nos permites tener este folleto de escuela sabática y poder estudiar diariamente, encontrando lecciones para nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, para que lo que comprendemos lo podamos poner en práctica, porque no únicamente tiene que ver con tener el conocimiento, sino con practicarlo. Porque al final de cuentas no se salva quien sabe más, sino quien practica más. Ayúdanos, Señor, para que en el repaso de esta lección número 9, tu Santo Espíritu sea con nosotros y nos ayude a comprender en una forma correcta y sencilla, y para que lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros, Señor, en este repaso, porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olviden que quien todavía no se ha suscrito a nuestro canal lo puede hacer. Y no únicamente eso, sino que también denle like a este video y compartan con otras personas para que este mensaje de Cristo a través de la carta a los Efesios pueda llegar a muchas más personas y de esa manera podamos nosotros alcanzar a otras personas con el mensaje de salvación. Quédense con nosotros, que en un momento más regresamos. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 9 que lleva por título Anden
como sabios. Estamos a punto de comenzar con el primer tópico de esta lección que lleva por título Andar como hijos de luz. Quisiera presentarles a los pastores que nos están acompañando para este repaso de escuela sabática. Está con nosotros el pastor David Magaña, quien es pastor del distrito de Coyoacán, de aquí nuestra asociación metropolitana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Marván, y también en este momento quiero saludar a todos los que ven este programa cada semana, pero especialmente quiero saludar a los maestros de escuela sabática que muchas veces utilizan este medio también como una forma de poder complementar el estudio de la lección de escuela sabática. A ellos les envío un cordial saludo. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias, pastor David Magaña. Ahora que mencionabas a los maestros de escuela sabática, recuerdo haber visto un comentario por ahí de Guatemala, de un maestro que nos saluda desde allá, Daniel Alvisures, quien es fiel seguidor nuestro desde hace unos años atrás, coloca ahí en su comentario. También se encuentra con nosotros el pastor Marco Montoya, quien es pastor del distrito de San Lorenzo de aquí, de nuestra asociación metropolitana. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Marván. Saludos, pastor Magaña. Y apreciados hermanos, una alegría poder acompañarles nuevamente en esta lección. Un tema, me parece, el cristianismo práctico, y Dios permita que juntos podamos sacar el mejor provecho, que sea una bendición para nosotros este estudio. Quiero compartir con ustedes a algunos de nuestros hermanos que nos envían saludos desde diferentes lugares. Nuestra hermana Helen Bravo Martínez desde Colombia, bendiciones mis hermanos, escribe y envía saludos. También desde Uruguay, nuestra hermana Claudia, ella escribe que Dios nos bendiga y gracias por el estudio de esta lección. Saludos desde Uruguay. También uno más, nuestra hermana Carmen Santiago, amén, dice amén, bendiciones desde el cielo. Nuestra hermana Carmen Iris desde la isla de Puerto Rico, ella dice que siempre nos escucha. Saludos mis hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos use en el estudio de esta semana. Amén. Muchas gracias, pastor Marco Montoya. Es para nosotros un gusto poder leerles cada semana. Les invitamos a que puedan enviar sus comentarios, saludos, participaciones a través de la caja de chat. Por ahí vemos algunos hermanos que nos siguen desde Perú, como la hermana Reina Luz, desde Chile, como la hermana María Esther, desde Besas, Argentina, como la hermana Elena, desde Brasil, como Amaro, desde Colombia, como Luz María Molina, y que estamos orando por su hija. Por ahí puso un comentario acerca de eso. También desde la República Mexicana nos observan desde diferentes lugares, desde Chihuahua, desde aquí la Ciudad de México, hermano Felipe Báez, que continuamente está comentando también semana con semana, desde Oaxaca como el hermano Rubén Rodríguez, que nos sigue desde allá, entre otros lugares de Estados Unidos también nos siguen, de Indiana, de Vancouver, de Arizona, del Paso, Texas, de Virginia, entre otros lugares más. Estamos muy contentos de ver sus comentarios. Y entonces en este momento vamos a comenzar de lleno con el repaso de esta semana. Decíamos que el primer segmento que vamos a analizar lleva por título Andar como hijos de luz. El pastor David Magaña. Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, dice que los creyentes debemos ser imitadores de Dios. Y la pregunta es, ¿de qué forma podemos lograr eso? Sí, gracias, pastor. Bueno, quisiera leer lo que dice la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo expresa ese deseo. En el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados». Primeramente, la preocupación del apóstol Pablo es que nosotros podamos ser imitadores de Dios. El apóstol Pablo no se está poniendo como ejemplo para los creyentes, sino que el apóstol Pablo menciona que el ejemplo principal tiene que ser Dios. Y en el versículo número 2 dice, «Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros», y expresa algo que tenía que ver con el tiempo levítico, y menciona ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Y esta expresión se aplica específicamente a Cristo Jesús. Es decir, ese amor que nosotros debemos demostrar como hijos de Dios
se genera principalmente, menciona el apóstol Pablo, en Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Que expresó el amor de Dios para con nosotros. Lo expresa cuando se menciona el sacrificio que Él realizó por cada uno de los seres humanos. Entonces podemos ver, y también la lección de escuela sabática expresa algunos puntos en relación a este sacrificio que nos ayuda a entender el amor de Dios y lo que nosotros somos como hijos de Dios. Por ejemplo, primeramente, al hablar de este amor, nosotros podemos ver que este amor se genera en Dios Padre y también se genera en Cristo Jesús. Este sacrificio que realiza Cristo Jesús por nosotros es una ofrenda y es un sustituto, es decir, nosotros teníamos que morir, pero Cristo Jesús prefirió morir en lugar de nosotros. Es otra de las maneras como se expresa el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y número 3, ese sacrificio se le hace, es un sacrificio, una ofrenda que se le ofrece a Dios Padre. Y de igual manera Dios acepta este sacrificio, esta ofrenda, porque es una ofrenda perfecta, y la ofrenda perfecta es Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que Cristo Jesús hace por nosotros, el apóstol Pablo dice: ustedes sean imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios supera cualquier barrera. Incluso estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo, estuvo dispuesto a dar, como lo dice San Juan 3:16, a su Hijo unigénito, para que nosotros pudiéramos tener vida en Cristo Jesús. Pastor Marván. Muchas gracias, Pastor Magaña. Es muy interesante que este día lleva por título Sino acciones de gracias. Ser agradecidos a Dios por tremendo sacrificio que el Señor estuvo dispuesto a hacer por nosotros, entregándose a sí mismo, Cristo Jesús, para morir por nosotros como una ofrenda, como un sacrificio de olor fragante. Qué interesante también que aunque en este momento, como dice el pastor Magaña, no menciona el apóstol Pablo que sean imitadores de él, podemos recordar que en otras ocasiones el apóstol Pablo mencionaba: sean imitadores de mí así como yo de Cristo. De hecho, en el desarrollo de esta lección estaremos observando prácticamente eso, que nosotros deberíamos conducirnos como hijos de luz, de tal manera que podamos llevar a cabo en nuestra vida la voluntad del Señor. Pastor Montoya, después de Efesios 5, 1 y 2, el apóstol Pablo introduce otra sección en los versículos 3 al 5 y describe una preocupación. La pregunta es: ¿a qué preocupación se refiere Pablo en estos versículos? Gracias, pastor. Quiero leerlo para todos. Y la palabra de Dios dice: pero fornicación y toda impureza o codicia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras indecentes, ni necedades, ni chistes torpes, que no convienen, sino acciones de gracias. Porque sabed bien que ningún fornicario, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, Pablo sabe que había un fuerte peligro, ¿no?, de que la sociedad influyera en los jóvenes y en los nuevos conversos. Pablo detecta esta amenaza en la iglesia porque si hay un riesgo, pastor, hay un cierto riesgo, la tendencia del ser humano a dejarse influenciar, ¿no?, por esta tendencia al pecado. Y entonces Pablo prácticamente les está diciendo: no pierdan la identidad de quiénes son. Incluso en sus palabras, en sus chistes, en sus pensamientos, no pierdan la identidad, pastor. Ser cristiano, si en aquel tiempo era cierto riesgo de influencia secular, ¿no?, hoy en día, de igual manera, hay un riesgo en el cristianismo, es nadar en agua de tiburones. Y en aquel tiempo, si bien es cierto que la cultura grecorromana estaba corrompida moralmente, y entonces ellos se dejaban llevar por la embriaguez, por el lenguaje obsceno, un entretenimiento atrevido, actos inmorales. Si bien es cierto,
en esta sección donde nosotros decimos, bueno, damos gracias a Dios por esta, porque a pesar de que, de que esta sociedad tenía esta influencia, había un grupo de personas que mantenían la pureza de la moralidad. No todo estaba perdido en la cultura grecorromana. Damos gracias a Dios por ello, y entonces Pablo ayuda a explicar que estas exhortaciones del comportamiento moral en los gentiles no influya en el pensamiento de los nuevos conversos. Y entonces Pablo les dice, mantengámonos puros y entonces mantengamos esta reputación, esta buena reputación. Con todo esto, las purezas y las pasiones desordenadas que se dejaban llevar, entonces Pablo también dice, así como decía el pastor Magaña hace un momento, ¿no? El sacrificio de Cristo, nosotros también hagamos un sacrificio, dejemos morir el yo, que es ese deseo por esas pasiones desordenadas, que es esa influencia que es muy fácil de que se nos lleve. Y entonces dice Pablo, dejemos morir el yo, permitamos que Cristo entonces, y Pablo nos da esta lista de qué es lo que tenemos que hacer. Y decíamos hace un momento, es este cristianismo práctico. Hoy Pablo pasa de una teología que nos había venido enseñando, y entonces hoy Pablo pasa a un cristianismo práctico. A veces nosotros decimos, híjole, ¿cómo puedo hacer lo que Pablo nos estaba diciendo en las semanas anteriores? ¿Cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo vivir esa teología? Y hoy Pablo nos está diciendo, muy bien, entonces cuidémonos de la influencia de la fornicación, de toda impureza, de toda codicia. Eso ni siquiera sea plática entre nosotros. No tiene caso que andemos nosotros mencionando. Cuidemos nuestras palabras, que no sean palabras obscenas, ¿no? Este es el cristianismo práctico, porque dice el versículo 3, eso no nos conviene. No le conviene a los santos, entendiéndose la palabra santos no como perfectos, sino como apartados. Quienes hemos sido apartados por Dios, eso no son pláticas, conversaciones que convienen a quienes hemos sido apartados. Y entonces también dice, cuidémonos también de nuestras palabras indecentes, de nuestras necedades, de nuestros chistes torpes. Eso no nos conviene. Así que, si bien es cierto, vivimos en una sociedad que puede influirnos, tenemos nosotros que aprender a no perder la identidad que tenemos, que somos hijos de Dios, que vamos a seguir estudiando este tema tan importante, y entonces aprendamos a nadar en agua de tiburones, porque no vamos a, mientras Cristo venga, no vamos a cambiar de mundo, vamos a seguir aquí, pero tenemos que aprender a vivir con esto, pastor, sin perder nuestra identidad. Excelente comentario, muchas gracias, Pastor Montoya. Efectivamente, aquí el pastor Pablo comienza a introducir los conceptos de sabiduría de Dios en contra de la filosofía humana. Ya desde siglos antes de Pablo, ya la filosofía había comenzado a permear a través de diferentes filósofos de la antigüedad, griegos en su mayoría, de tal manera que ellos pues habían dejado algunas máximas en el mundo. Por ejemplo, una de sus máximas era, conócete a ti mismo. Otras de ellas es, nada en exceso. Otras de ellas era, la certeza lleva a la ruina. Y entonces, tanto en aquel tiempo como ahora, hay muchas personas que razonan en esa dirección, con estos dichos populares filosóficos de la antigüedad. Es que si lo hacemos y no es en exceso, pues no está mal. Y hay muchas personas que hasta el día de hoy, influenciados por estos dichos filosóficos, comienzan a apartarse de algunas verdades de la palabra de Dios. Alguno podría cuestionarse, pero entonces los dichos filosóficos, lo que decían los filósofos, ¿todo estaba mal? No todo estaba mal, porque enseñaban buenos valores, buenos principios. El problema quizás de los filósofos de la filosofía humana tenía que ver con lo que rechazaban, tenía que ver con lo que negaban. Si bien es cierto que por un lado recomendaban algunos buenos valores, por otro lado rechazaban algunas otras cosas buenas, sobre todo que tenían que ver con la palabra de Dios, que hasta el día de hoy sigue sucediendo. Por lo tanto, la filosofía humana tiene un límite que únicamente tiene que ver con el ámbito terrenal, pero
la sabiduría divina va más allá, no únicamente nos prepara para este mundo, sino también para el mundo venidero. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está hablando en este momento. Pasando más adelante al versículo 6, Pastor Magaña, en Efesios 5:6 se describe la ira de Dios, se describe los desobedientes. Entonces, ¿quiénes son los desobedientes y qué significa en este texto la ira de Dios? Sí, gracias, pastor. Bueno, textualmente Efesios capítulo 5, versículo 5 nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces se refiere a los que practican este tipo de actos. El autor de la lección hace un énfasis específicamente en la inmoralidad sexual. Es una de los temas que enfatiza. Y entonces el apóstol Pablo hace alusión que los que practican este tipo de pecados no van a heredar el reino de Dios, y por lo tanto a este tipo de personas se les considera como pecadores. Ahora, al hablar de la ira de Dios o al hablar del juicio de Dios, cuando el apóstol Pablo hace mención sobre esta expresión de la ira de Dios, ciertamente no significa un Dios descontrolado, un Dios que no puede controlarse al ver la actitud de la humanidad pecando. No significa eso. Más bien, la ira de Dios aquí tiene que ver con el juicio justo de Dios al ver a la humanidad, en este caso, entregada al pecado. Pero también, aquí también hay algo muy importante. No es que Dios no tenga la capacidad de poder perdonar a un pecador. De hecho, todos los pecados que se mencionan aquí en la lista, Dios los puede perdonar. La lista que ya mencioné, la fornicación. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque en el versículo 7 y en el versículo número 8, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que en otro tiempo ellos vivían de esa manera, lo que significa que el lector que recibió esta carta muy probablemente había practicado este tipo de cosas, fornicación, idolatría, y la lista que da el apóstol Pablo. Y al decir en otro tiempo ustedes vivían y ahora son hijos de luz, significa de que Dios los perdonó. Entonces aquí vemos reflejado el amor de Dios para la humanidad. La persona tenía la capacidad o tenía la oportunidad de poder ser perdonada. ¿Gracias a quién? Y volvemos al punto inicial, al sacrificio de Cristo Jesús. La invitación aquí es que los que practican este tipo de cosas ya no las sigan practicando. Yo creo que en eso se centra la preocupación del apóstol Pablo, al saber de que algunos se habían entregado a Cristo Jesús, pero seguían practicando este tipo de actos. Él les dice, los que tal cosa practican no van a heredar el reino de Dios. ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida espiritual? Bueno, alejarnos de todo aquello que puede impedir que la bendición de la vida eterna pueda llevarse a cabo en nuestra vida. Excelente, muchas gracias, Pastor Magaña. Finalmente, cuando nosotros avanzamos a los versículos 7 al 10, aquí en Efesios capítulo 5, podemos encontrar que el apóstol Pablo da otras exhortaciones más. Así que, Pastor Marco Montoya, ¿cuáles son estas exhortaciones que da el apóstol Pablo y qué significan? Pastor, después del comentario del Pastor Magaña de la ira de Dios, podríamos quedar, gracias por la explicación, porque podríamos quedar espantados, pero gracias por la explicación. Eso entonces nos lleva a una esperanza, porque entonces ahora Pablo en el versículo 7, en el versículo, sí, del 7 al 10, dice, no participemos con ellos. Y entonces Pablo dice, en otro tiempo estábamos en tinieblas, pero ahora somos luz. Y entonces Pablo nos exhorta de manera específica, de manera directa, dice, entonces andemos como hijos de luz. ¿Y qué significa esto? Después de la explicación de la ira, no es una expresión de terror o amenaza, es una expresión de amor y de esperanza. Andemos como hijos de luz.
En aquel tiempo, y me parece que aunque estamos algunos siglos después, la situación no ha cambiado mucho. El pagano busca placer mediante la fornicación y toda impureza o codicia. Y eso lo vemos, con tristeza lo vemos hoy. Es lo que gusta, es lo que vende. Y vemos nosotros en diferentes medios de comunicación, en redes sociales, eso es lo que vende. Nosotros de repente escuchamos comentarios de programas de televisión, de películas, de repente analizamos ciertas letras de canciones y esas son las que venden, las que traen impureza, las que promueven la fornicación, las que promueven todo este asunto de impureza moral. Eso es lo que vende. Y eso es lo que el pagano busca. Sin embargo, entonces Pablo dice, nosotros andemos como hijos de la luz. ¿Y qué significa andar como hijo de la luz? Bueno, Pablo dice, presentemos nuestros cuerpos como una ofrenda. ¿Y qué significa eso? Andar en la luz, andar como hijos de luz, significa que seamos personas decididas, que nuestras decisiones no sean fluctuantes, es decir, que nos mantengamos firmes en lo que creemos, no nos dejemos influenciar, que nuestra fe se mantenga firme, que seamos decididos, que pensemos objetivamente, que nosotros al momento de pensar, meditemos, permitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos. No seamos personas que tomamos decisiones instantáneas sin haberlas pensado. Permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a pensar objetivamente. Aprendamos y pidámosle al Señor que tengamos fuerza de voluntad, ejercer nuestra fuerza. Eso es ser un hijo de la luz, ejercer nuestra fuerza de voluntad, que cuando se nos presente alguna situación que no nos conviene, como decíamos hace un momento, porque hemos sido llamados, hemos sido apartados, y se nos van a presentar situaciones que no nos convienen, entonces ejerzamos nuestra fuerza de voluntad y digamos, no, yo no voy a participar, yo no lo voy a hacer, porque yo ejerzo mi fuerza de voluntad porque soy hijo de la luz. Ser hijo de la luz también es que nosotros tengamos un ferviente deseo de imitar la dulzura del carácter de Cristo. La gente por lo regular anda con amargura, con enojo, con ira, dice el versículo, ¿no? Dice Pablo también en Efesios 4, con maldicencia, ¿no? La gente por allí en la calle andan ofendiéndose, diciendo, gritándose. Hace unos días estábamos en la iglesia, una de las iglesias del distrito de San Lorenzo. Estaba con unos hermanos, con unos niños allí a punto de cerrar el templo después de un servicio, y entonces pasan dos personas tomadas, una con machete, otra con cuchillo, y amenazándose ahí en plena calle, amenazándose. Y yo le dije a las hermanas, métanse a la iglesia, por cualquier situación, métanse a la iglesia. Y ahí se fueron gritándose de maldiciones y diciéndose de cosas. Y cuando se alejan, le digo a los hermanos, ya podemos salir, pero nos estamos saliendo del templo ya para ahora sí cerrar, y entonces ahora otros dos, justamente 2 minutos después, otros dos, igual amenazándose de que te voy a golpear y todo. Esa es la vida secular. Por lo regular encontramos gente así en la calle, gente con amargura, con enojo, con ira, gente con malicia, solo buscando a ver a quién lastimar. Y entonces Pablo dice, nosotros, como somos hijos de la luz, debemos tener ese ferviente deseo en nuestro corazón de imitar y promover la dulzura del carácter de Cristo, que nuestro rostro pueda reflejar la alegría, porque la clave de la alegría es la palabra de Dios en nuestro corazón. Y pastor, a esto se refiere cuando dice Pablo que nosotros andemos como hijos de luz. Y quiero cerrar esta participación. La señora White dice en el libro de la maravillosa gracia de Dios, página 174, esta es la oblación de una vida ofrendada en nuestro favor, para que seamos todo lo que Él desea que lleguemos a ser, representantes de Él, revelando la fragancia de su carácter, sus propios pensamientos puros, sus atributos divinos, tal como se manifiestan en su vida humana santificada, a fin de que otros puedan observarlo en su forma humana y sean inducidos a desear ser semejantes a Cristo. Qué maravilloso, pastor.
Excelente, muchas gracias, Pastor Montoya. Saben que todos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones son influenciadas por el pensamiento de alguien más. La pregunta es, ¿quién nos está influenciando en los diferentes pensamientos y acciones que cada uno de nosotros realizamos? La cosmovisión, la identidad que nosotros tenemos determinarán los valores y la sabiduría que tenemos. Por ejemplo, una cosmovisión gentil, secular, desarrollará cierto conjunto de valores y un cierto tipo de sabiduría. Por otro lado, el reino de Dios, la cosmovisión de Dios, una cosmovisión bíblica de los valores de Dios, generarán un tipo de sabiduría diferente. Y eso precisamente es lo que Pablo nos está explicando en estos versículos. Nos está llamando a los cristianos a abrazar no la sabiduría de la filosofía humana, sino una sabiduría divina. De tal manera que, por un lado, mientras que la sabiduría humana, gentil, secular, abraza el alcohol, las fiestas, un sexo libertino, por otro lado, Pablo nos llama, nos invita a ser creyentes que vivamos en la luz de Cristo, a ser creyentes que seamos dirigidos, guiados por el sacrificio de Cristo, que si de esa manera Jesús estuvo dispuesto a entregarse por completo por amor a nosotros, nosotros lo hagamos también entregándonos por completo por amor a Dios. Quédense con nosotros, que estamos a punto de regresar para comenzar con el segundo tópico de esta lección, que está siendo sumamente extraordinaria. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso nuevamente en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 9, anden como sabios. El segundo tópico que vamos a abordar durante este segmento lleva por título Consiguiendo gangas. Qué extraordinaria lección estamos teniendo durante esta semana. El apóstol Pablo nos está llamando, motivando a que no vivamos de la filosofía humana del mundo, sino que vivamos de acuerdo a la sabiduría de Dios. Eso, claro, no significa que todo lo que hace el mundo está mal, sino que el apóstol Pablo nos dice específicamente algunas acciones por las cuales viene la ira de Dios, mediante las cuales, si las practicamos también, no podremos entrar al reino de los cielos. Así que por ello nos recomienda que vivamos de acuerdo a la sabiduría divina. Si nosotros avanzamos a Efesios capítulo 5, versículo 11, ahí dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Así que, Pastor Magaña, ¿qué significan estas palabras en este texto bíblico? Bueno, primeramente tenemos que tener el contexto de lo cual está hablando el apóstol Pablo. Él menciona en el versículo número 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El apóstol Pablo anteriormente está hablando de la condición inmoral de la humanidad que no conoce a Dios, y ya vimos la lista de los pecados que las personas están practicando. Ahora, el apóstol Pablo da una exhortación a la iglesia y les dice, ustedes tienen que vivir de esta manera. ¿Cuáles son esas exhortaciones? Primeramente, la primera exhortación tiene que ver con tener una vida que pueda honrar el nombre de Dios. Es decir,
que la vida pueda ser una vida ejemplar y que con la vida que nosotros tenemos podamos honrar, podemos glorificar el nombre de Dios, que de paso todo eso es posible cuando estamos cerca de la presencia de Dios. Y posteriormente el apóstol Pablo da una segunda exhortación. Nuestra forma de vivir no tiene que ser una vida inmoral, una vida desordenada, y el autor de la lección también hace el énfasis en cuanto a la sexualidad. Entonces, el apóstol Pablo ciertamente menciona: ustedes no tienen que vivir de esa manera. Ahora, la exhortación del apóstol Pablo va enfocada a que nuestra forma de vivir tiene que ser una exhortación hacia las demás personas. Es decir, él dice que nuestro estilo de vida tiene que ser una luz en la oscuridad, en las tinieblas. Cuando yo vivo cerca de la presencia de Dios, mi vida puede ser una vida ejemplar. Y con mi vida yo puedo reprender a través de mi testimonio, a través de mi vida ejemplar, estoy reprendiendo que los que practican esos pecados están obrando de una forma equivocada. Entonces, la forma como el apóstol Pablo recomienda que las personas o los cristianos pueden reprender es a través de la vida. ¿Y cómo se puede lograr esto? Cuando nosotros estamos cerca de la luz, y esa luz solamente la podemos tener cuando estamos cerca de la presencia de Cristo Jesús. Amén. Extraordinaria explicación, Pastor Magaña. Específicamente, nosotros necesitamos reflejar esa luz de Cristo a través del carácter de Jesús reflejado en nuestras vidas también. Si nosotros avanzamos a los versículos 13 y 14, aquí aparecen unos versículos interesantes, descritos algo así como en un lenguaje poético, Pastor Montoya. ¿De qué manera podemos entender este lenguaje poético de los versículos 13 y 14? Pablo no solamente habla teológicamente, habla metafóricamente. Y en esta forma de hablar de Pablo, entonces escribe lo que para nosotros sería el versículo 13 y 14. Y entonces dice: todas las cosas se manifiestan cuando son denunciadas por la luz, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Y el versículo 14 dice: porque se dice, despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es una forma poética, metafórica que Pablo utiliza para decirnos algo, un mensaje muy importante. No estamos hablando o no pensemos en este asunto de nuestras obras como un medio de salvación, sino Pablo está hablando que nuestras obras son un reflejo visible de la vida de un creyente. En esta sociedad moralmente corrompida, la gente aprecia algo diferente. Me ha tocado varias veces escuchar a personas decir: oh, mira, se ve diferente. ¿No? Cuando un joven, cuando un miembro de iglesia va caminando, dice: oye, se ve diferente. ¿No? Habla diferente. Y aun cuando la gente influenciada por esta corrupción moral se deja llevar, siempre gusta algo diferente. Y no es que sea la persona, es lo que refleja la persona. ¿Y qué es lo que reflejamos? Bueno, ya habíamos dicho, la luz de Cristo, porque somos hijos de la luz. Y hermanos que nos están viendo, creamos, que a veces creemos, es que la gente no le gusta el cristianismo, la gente rechaza a los cristianos. No, hermanos, creamos que a la gente le gusta algo diferente. A veces se les hace difícil salir y cambiar los hábitos que tienen, quieren algo diferente. Y eso es a lo que se refiere Pablo. En estos versículos, Pablo nos está diciendo que nosotros podemos ganar a las personas que están sin Cristo, los podemos ganar, los podemos traer a la fe a través de nuestros actos, a través de nuestra vida, de lo que reflejamos que es la luz. Y entonces por eso dice, la luz expone, ¿no?, la vida desenfrenada de las personas. Cuando a algún joven le llegase, no sé, se me viene a la mente ofrecer
alguna bebida, algún asunto, algún narcótico, y el joven se frena y diga, no, la gente va a decir, oye, es diferente. Hay un joven en una de las iglesias que está estudiando la universidad, en una universidad pública, y he platicado con él y le digo, oye, ¿y cómo es un cristianismo en una universidad pública donde se corre todo tipo de cosas y sustancias? Y entonces dice, pastor, es que ya en vez de que yo me acostumbre a ellos ya se acostumbraron a mí. Y qué interesante es, un joven de 21 años diciéndome, pastor, ellos ya se acostumbraron a mí, ya saben que yo no fumo, ya saben que yo no tomo, ya saben que yo no hago esto, ya saben que tengo una vida diferente. Y le digo, ¿y no te hacen bullying? No, pastor, al contrario, me respetan y me ponen de ejemplo con los demás jóvenes. Eso es a lo que se refiere Pablo cuando entonces nos dice que nosotros somos luz. Y cuando él dice que entonces despertemos, Pablo está ligando esta frase a la resurrección de los muertos en el tiempo del fin, y lo liga también a Isaías 60, del 1 al 3, donde dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, nosotros estamos siendo llamados con un poderoso llamado a ejercer nuestro cristianismo, a despertar en nuestro papel como misioneros para reflejar la luz de Cristo en las tinieblas de este mundo. Despertemos, no durmamos. Hemos sido llamados para hacer luz y hemos sido llamados para ser misioneros. No pensemos en nuestras obras como un medio de salvación. Pensemos en lo que hacemos como un medio de reflejar la luz de Cristo. Amén. Muchas gracias, Pastor Montoya, por ese comentario y muchas gracias por ese testimonio. A veces como cristianos tenemos temor. Es que si muestro mi cristianismo, ¿cómo me va a ver la demás gente? ¿Cómo me van a tratar? Posiblemente van a decir que exagero, que soy extremista, que por qué llevo a más mi cristianismo. Llevémoslo a cabo. Mostremos el carácter de Jesús en nuestras vidas, de tal manera que las personas que nos rodean puedan ver que nosotros somos diferentes, porque estamos siguiendo el mensaje divino de Jesús para nuestras vidas. En los versículos 15 y 16 de Efesios 5, se mencionan algunas frases de temáticas interesantes. Por ejemplo, se menciona acerca de andar no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la diferencia de eso? También se menciona que aprovechen bien el tiempo. ¿Qué significa eso? Pastor Magaña. Sí, gracias, Pastor David. Bueno, aquí tenemos una palabra, en la lección encontramos una palabra clave que es andar. ¿Qué significa eso de andar? En Efesios capítulo 2, versículos 2, nos puede ayudar un poquito a entender el significado de la palabra andar. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis es andar, es la expresión. Entonces, aquí la expresión andar tiene que ver con un estilo de vida. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida que Dios quiere? El estilo de vida que Dios quiere para nosotros es un estilo que pueda honrar el nombre de Dios. Es decir, andar tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con lo que nosotros practicamos. Y entonces aquí cuando el apóstol Pablo hace el énfasis que no andemos como necios, sino como sabios, es no vivamos, no practiquemos, no llevemos una vida como los necios. Y los necios son los que practican todas las cosas que anteriormente ya hemos mencionado y que ya las vimos, ¿no? Los pecados que ya se mencionaron. El apóstol Pablo dice, no vivan de esa manera, ese no es el deseo de Dios, que ustedes anden, es decir, que ustedes vivan, practiquen ese tipo de cosas. Antes, vivan como sabios. Y aquí, esa palabra sabio tiene que ver con poder tomar buenas decisiones en la vida. ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones en la vida nuevamente? Cuando estamos cerca de Dios. La comparación que hace el apóstol Pablo es la luz y la tiniebla. En nosotros no se encuentra la luz, únicamente la luz la vamos a encontrar en Cristo Jesús y nosotros vamos a poder reflejar esa luz hacia los demás.
¿Cómo podemos vivir como sabios y no como necios cuando nosotros estamos cerca de la presencia de Cristo Jesús? Y pastor, lo que tú estás mencionando acerca de andar, y Pablo lo suma también con andar como sabios. Y esta sabiduría no se encuentra necesariamente en los libros de educación. Esta sabiduría no es esa de la que habla Pablo, ¿no? Sino esta sabiduría se refiere a la que nosotros podemos, no es nuestro interior, sino la que nosotros encontramos en la voluntad del Señor. Andemos como sabios, andemos en la voluntad del Señor. Y ya hemos hablado acerca de la voluntad del Señor, no de nuestros propios gustos y deseos, sino en los deseos de Dios. Eso es andar como sabios, no como necios. Busca la voluntad de Dios, ¿no? Hay otra frase que también Pablo agrega allí, que es la palabra, utiliza el verbo exagorazo. Aprovecha las gangas. Tenemos esa oportunidad cuando habla también del tiempo. Tenemos esa oportunidad, pero Pablo cuando dice aprovecha las gangas, aprovecha las oportunidades, no es tampoco como algunas personas dicen, bueno, pues voy a hacer lo que yo quiera, al fin que la vida se vive solo una vez, tengo que aprovecharla. No se refiere a eso. Se refiere a que el tiempo que tú tienes, aprovéchalo con sabiduría. El tiempo de aquí en lo que viene Cristo, vive una vida con sabiduría. Aprovecha el tiempo que Dios te da. Esos no sé cuántos años pueda darnos Dios a cada uno de nosotros. Algunas personas descansan jóvenes, otras personas descansan muy grandes. El tiempo que Dios nos da a cada uno es diferente. Aprovéchalo con sabiduría. Toma buenas decisiones, pastor. Me parece que a eso se refiere Pablo. Muchas gracias, pastores, por sus participaciones muy acertadas. Lamentablemente, la teología del liberalismo como que se ha ido introduciendo en el mundo cristiano, tanto así que inclusive desde algunas iglesias cristianas de otras denominaciones ha tenido ya influencia sobre nuestra iglesia adventista del séptimo día, ya que hay miembros de nuestra iglesia también que ya llegan a pensar que qué tiene de malo entonces divertirnos con estas diversiones. ¿Qué tiene de malo el alcohol? ¿Qué tiene de malo no obedecer ciertos mandamientos? Como que ahora la teología del liberalismo nuevamente se está poniendo de moda, como que únicamente mira a Jesús, entrégate a Dios y nada más. Pero no se dan cuenta que no únicamente tiene que ver con mirar a Jesús, sino también con escuchar las enseñanzas de Jesús, que eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Nos invita para que miremos a Jesús, para que observemos su sacrificio, para que miremos su ministerio, la forma en la que vivía Jesús, pero que al mismo tiempo de creer en Jesús también creamos en las enseñanzas de Jesús y obedezcamos su palabra, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Quédense con nosotros que estamos a punto de regresar para el tercer segmento. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso nuevamente en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 9, anden como sabios. Hemos llegado a la tercera y última sección de este programa que lleva por título
experimentando el Espíritu. Y prácticamente nos vamos a concentrar en los versículos 18 al 20 de este capítulo 5. Pastor Magaña, Pablo en estos versículos describe o se imagina a un grupo de cristianos reunidos para adorar. La pregunta es, ¿cómo los describe Pablo en ese acto de adoración? Sí, bueno, el apóstol Pablo dice primeramente, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, que entendemos que es el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo ve a este grupo de personas reunidas, llenas del Espíritu Santo, y hablando y alabando a Dios con salmos, con alabanzas, con palabras que puedan honrar el nombre de Dios. Entonces, el apóstol Pablo identifica a un grupo de personas, identifica a la iglesia y hace la comparación, la diferencia de estar llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no va a decir malas palabras, no va a decir maldiciones. Dentro de lo que hemos estado estudiando, no es una palabra incluso que levanta falso testimonio contra su prójimo. Nada de eso va a hacer la persona, todo lo contrario. Una persona que está llena del Espíritu Santo, ese grupo de personas que se menciona, que ve el apóstol Pablo reunidos, lo único que los mueve es el poder adorar a Dios. Por eso el apóstol Pablo, al ver a este grupo de cristianos, los imagina reunidos con el propósito de poder adorar a Dios. Todo lo contrario con estar embriagados con el alcohol, hace la diferencia el apóstol Pablo y menciona, y de alguna manera se puede entender las consecuencias de estar bajo los efectos del alcohol, que tiene que ver con, incluso en la lección encontramos todo lo contrario, personas que dicen malas palabras, personas que son practican la inmoralidad sexual, la insensatez y la idolatría. Entonces, cuando este grupo de personas se reúnen con el propósito de adorar a Dios y son llenos del Espíritu Santo, pueden reflejar también a sí mismo el fruto del Espíritu Santo para con las demás personas. Pastor Marván. Muchas gracias, Pastor Magaña, por tan atinado comentario. Pastor Montoya, ¿usted tiene algo que mencionar al respecto? Claro, pastor. Esta parte, como la ha explicado el pastor Magaña, me parece muy importante. Solo me gustaría agregar un asunto. Hay en la teología de la liberación que explicabas, pastor, hace un momento, surge en nuestra sociedad, en el medio cristiano, surgen ideas donde algunas personas, algunos jóvenes dicen, bueno, es que la Biblia como tal no menciona que no debemos de tomar, ¿no? O que no debemos de embriagarnos, y mientras yo tome poquito y no me embriague, pues no está mal. A mí me parece, pastores y hermanos, me parece Dios no es un Dios de medias tintas, no es un Dios de poquito. Dios es un Dios de sí y de no, es un Dios determinante, y sabe por qué a través de Pablo dice que no debemos de tomar alcohol. Porque mencionábamos en el transcurso del repaso de esta lección, somos humanos y tenemos una influencia y tenemos una naturaleza a pecar. Cuando nosotros dejamos los tantitos, permitimos los tantitos, Pablo está diciendo, después de estas cosas vienen otras cosas, vienen pensamientos impuros, lenguajes obscenos, insensatez, inmoralidad. ¿Y qué necesidad tenemos de abrirle, aunque sea una puertecita, a estas cosas en nuestra vida? Mencionábamos al principio, estas cosas no le convienen a los santos, no nos convienen como apartados de Dios, no nos convienen. Un tantito, ¿qué de malo tiene una copita mientras yo no me embriague? Estas cosas son innecesarias para un santo, para un apartado, para un hijo de Dios. Hemos estudiado en el transcurso de esta lección que nosotros hemos sido llamados para hacer luz, para llevar esa luz a otras personas, y con
una copita, mientras yo no me embriague, eso ya no es luz. Me parece que no debemos de permitir engañarnos a nosotros mismos. Dios determinantemente a través de Pablo dice, estas cosas no, porque estas cosas te llevan a, en vez de que andes pensando en una copita, en vez de que andes pensando, mientras yo no me embriague, en vez de que andemos pensando en eso, Pablo dice, pónganse a cantar salmos, piensen en adorar. Tus pensamientos deben de ser de adoración a Dios. Y entonces dice Pablo, y esta adoración debe de ser influida por el Espíritu Santo. Que nuestra adoración, que nuestros pensamientos sean de constante adoración. Canten juntos, propicien la unidad, propicien la adoración, incluyan la acción de gracias. Esto es lo que Pablo está diciendo. Cuando entonces Pablo nos está diciendo en el versículo 18, dice, antes de que ustedes estén pensando en hacer estas cosas y estén discutiendo de que sí es bueno, de que sí es malo, de que sí tantito, de que sí no, en vez de estar pensando eso, antes, dice Pablo, sed llenos del Espíritu y hablen salmos, canten himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor con todo el corazón. Así que, pastor, a mí me parece importantísimo este mensaje. Muchas gracias, Pastor Marco Montoya, por traer nuevamente a colación puntos muy importantes como esos, en los cuales Pablo nos invita para que nosotros podamos vivir en nuestra vida el carácter de Jesús y que las personas puedan ser iluminadas por el resplandor no nuestro, sino de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Finalmente, entraremos a palabras de conclusión. En breves palabras, Pastor Magaña, ¿cómo le gustaría concluir esta lección de esta semana? Sí, gracias. Definitivamente nuestro Dios desea el bien para nuestra vida. Y a través del estudio de esta semana hemos visto cuál es el deseo de Dios para con nosotros. Que podamos vivir en la luz. ¿Cómo logramos poder vivir en la luz cuando estamos cerca de Dios? Las bendiciones. El autor de la lección de esta semana mencionaba las gangas. Al hacer énfasis a las bendiciones que nosotros recibimos cuando estamos cerca de la presencia de Dios, cuando nosotros vivimos lejos de esos pecados que menciona el apóstol Pablo, nos evitamos problemas, nos evitamos enfermedades, nos evitamos problemas económicos. Hay muchas cosas que nosotros nos podemos evitar cuando no practicamos ese tipo de pecados. Entonces, nos conviene poder recibir las bendiciones de Dios al vivir en la luz y que Cristo Jesús sea el centro de nuestra vida, que el ejemplo de Cristo Jesús pueda ser lo que nos motive a reflejar el amor de Dios para con los demás. Que el Señor les bendiga, apreciados amigos y hermanos que ven este programa. Muchas gracias, Pastor Magaña, por su participación y colaboración con nosotros en este programa de repaso de Lección de Escuela Sabática. Pastor Marco Montoya, ¿algunas palabras de conclusión de este programa? Gracias, pastor. Me gustaría, apreciados hermanos, maestros de Escuela Sabática y hermanos también que nos acompañan, me gustaría que pudiéramos destacar para este sábado en la iglesia, pudiéramos destacar el cuidado y la atención que debemos de poner en el riesgo de la influencia secular o mundana que experimentamos de nuestra sociedad liberal, permisiva. Me gustaría que pudiéramos hacer conciencia con la iglesia, poner atención en esta situación y promover la firmeza de nuestra identidad como hijos de Dios. Que este sábado podamos promover en la iglesia que mantengamos firme nuestra identidad de hijos de la luz, que seamos sabios y reflejemos la luz de Dios que hay en nuestro corazón. Y hermanos, que Dios les bendiga, que Dios sea con nosotros. Les mando un fuerte abrazo y deseo que esta lección pueda ser de gran bendición para todos. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias también, Pastor Marco Montoya, por su participación con nosotros en este programa de repaso de la lección número 9. Hermanos, es para nosotros un gusto poder haber traído esta lección número 9 con ustedes.
Ahora sí que aplicarían quizás las palabras del apóstol Pablo, donde decía: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. La preocupación genuina del apóstol Pablo y de nosotros como líderes, como dirigentes, precisamente es esa, que podamos hacer un balance, hacer un análisis de la sabiduría humana versus con la sabiduría divina, y que en ese balance podamos desechar todo lo malo que nos incapacita a tener una buena relación con Dios, que nos retrocede y no nos permite avanzar tomados de la mano de Jesús, que de cierta manera también nos detiene y nos impide encaminarnos hacia el reino de los cielos. La preocupación del apóstol Pablo es que nosotros podamos vivir de acuerdo al sacrificio de Jesús, que podamos ejemplificar en nuestras vidas el carácter de Cristo, y que de esa manera las personas que nos rodean puedan ver en nosotros personas diferentes y puedan conocer la luz, puedan conocer pues a Jesús, puedan conocer las enseñanzas de Jesús, y de esa manera practicarlas para que nos vayamos preparando para la vida eterna. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Les invitamos para que la próxima semana también vengan y escuchen el siguiente repaso de lección de escuela sabática. Que el Señor les bendiga.